Eh, Quienes hayan leído el libro de Job, encontramos a un hombre justo, a un hombre dedicado 100% a Dios, a pesar de ser un empresario, podría decir, que tenía miles y miles y miles de ganado y muchos siervos, mucha gente. Y como era un hombre pudiente, él podría haber dicho, yo tengo que mantener bien mi hacienda, mis animales, mis siervos, mis trabajadores, pero él puso en primer lugar al Señor. ¿Quiénes han leído el libro de Job? Alce la mano. ¿Ya? Bueno, hermana. Y bueno, ya, también el libro de Job. Muy bien. Entonces, los que han leído, sí saben. ¿Qué les pasó, hermanos, digamos a Job? A ver, una enfermedad, ¿de qué tipo? ¿Ya? Ustedes han, de repente, ha llegado a la vida de ustedes algo que, por ejemplo, se enferma, suponiendo. Uno está enfermo y justo en esos mismos días muere algún familiar, sufre algún accidente. Justo en los mismos días pasa alguna cosa. ¿Y qué dice la gente? Me llegó lo de Job. Estoy pasando mm, lo que pasó con la vida de Job. Pero Job, primeramente, era un fiel amigo de Jesús, de Dios. Era fiel en todo. En segundo lugar, tuvo mucha paciencia. Cuando él perdió los sembríos y las cosechas, y llegó la noticia por medio de uno de sus siervos, ¿y qué dijo? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Viene otro con la noticia de que su ganado había sido robado. ¿Se desesperó Job? No. Después llega la noticia que todos sus hijos habían sido muertos, asesinados. ¿Se desesperó Job? No. Y encima, el diablo le pone una sarna, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. En ese estado corporal, la mujer ya no pudo ver, ya no quiso ver al marido, porque todo él estaba lleno de llagas, todo él estaba lleno de moscas y de gusanos, y salía de su cuerpo, ya pues, el olor de un cadáver. ¿Y qué dijo la mujer? ¿Recuerdan a alguien? Maldice a tu Dios. Todavía sigues creyendo en tu Dios. ¿Por qué no maldices y mueres?
Entonces ni siquiera la mujer tuvo paciencia, ni siquiera la mujer tuvo lo que había en Job. Así, mis hermanos. Entonces, aquí vemos en Job 19:25, pero yo conozco a mi defensor. Él vive, por favor, ayúdame leyendo. Vive en la ciudad sagrada, por eso por los que son fuertes. Incluso después de que haya quebrado todo mi piel, mi carne viva veré a Dios. Bueno, Ya regresó. Vamos a cantar un himno mientras nuestro hermano regresa. Hablamos del número 5, por favor. Vamos a cantar el número 5. Oh, bondad tan infinita y certificada. Entonemos. Oh, bondad tan infinita, hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eterno y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da, es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en él hallaré la divina plenitud. Aunque fueran tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en él hallaré la divina plenitud. pensé que ya estaba limpio mis pulmones, pero bueno, hermanos, entonces continuamos. Entonces, cuando alguien dice, estoy pasando lo de Job, ahí tenemos que comparar cómo era la vida de él, cómo era la fe de él, cómo era la esperanza de él. Y si realmente perdió a sus hijos, sus bienes, fue incendiado, destruido las casas. Es decir, pero para decir que estoy pasando lo de Job, tendríamos que perder todo, ¿no es cierto? Enfermarnos gravemente como él se enfermó y ser despreciado de sus amigos, de ser despreciado por su esposa. Pero no, gracias a Dios a nadie ha llegado lo que llegó a Job. A nadie. Sí, de repente alguna cosa, pero solo una cosa. Sí, hemos sufrido algún accidente,
Es un solo suceso y no varias cosas. Si nos enfermamos gravemente, pero no con la enfermedad de Job. Entonces, por esta razón, mis queridos hermanos, Job nos muestra cómo debemos ser nosotros. Job nos demuestra que todo creyente debe tener plena esperanza en el Señor. Por más duro que sea la prueba que a veces llega a uno. Por ejemplo, los amigos terrenales juzgaron mal. Los tres amigos que llegaron no vino para consolar, sino para decir, tú eres culpable de algo. Tú habrás pecado seguramente. Arrepiéntate. Bueno, entonces los amigos terrenales juzgan mal y son temporales. Los amigos terrenales abandonan en el peor momento de la vida cuando uno más necesita, ¿sí o no? Aún el mismo hermano, los mismos hijos o el mismo padre o madre. Cuando todo marcha bien, ahí están todos bien. Pero cuando algo sucede, entonces poco a poco se aleja. Así pasó con la vida de Job. Aunque el mandamiento de Dios es ayunar, pues, ayudar al que queda pobre, al que es enfermo. Según Levíticos capítulo 25, verso 25 al 55. Y también en Deuteronomio capítulo 7, verso 8. Ahí indica que debe amar al prójimo y también obedecer. En Deuteronomio capítulo 15, verso 15, por amor debe cuidar al prójimo. En Deuteronomio 24, 18, debe mostrar compasión y misericordia a quien ha caído en en alguna desgracia, en algún percance. Pero muchas de las veces no sucede así. En Salmo 107:2, que lo repitan lo que el Señor ha salvado, que lo alaben los que en él rescató de sus enemigos, al que nos salvó de nuestros enemigos, porque su fiel amor es para siempre. Ese es Salmos 136 y Salmos 107. No está igual que la Reina Valera, porque tomé de otro libro, de otra traducción. Por eso se ve así. Que lo repitan los que el Señor ha salvado. En otras palabras, que publiquen, que den testimonio de que el Señor ha salvado. Al que nos salvó de nuestros enemigos. Este creo que es el Salmo de David. Él exclama, él publica, él dice que el Señor les había salvado. La vida de Job salvó nuestro Señor. En, el, en duros momentos de la vida de David, Dios
estaba listo para salvar. Cuando nosotros estamos pasando por un momento duro, por un momento triste, doloroso, por un momento de tristeza, de pobreza, nuestro mejor amigo es el Señor. Nuestro ayudador eterno es el Señor. Por la fe dice, yo sé que mi redentor, ¿qué? Vive. Por la fe. En Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Quién nos redimió? ¿Quién nos sacó? ¿Quién nos liberó de la maldición de la ley? Cristo Jesús. Y habiendo hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. En la Reina Valera dice todo el que es colgado de un madero. ¿No? Entonces, Cristo llevó, ha llevado nuestros males espirituales, tomando sobre sí la responsabilidad de mis culpas y la culpa de todos. En Romanos 3:24, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Todos, pero no todos los habitantes del mundo, sino todos los que creen, todos los que confían, todos los que piden perdón al Señor, todos los que acuden delante del Señor, todos los que humildemente piden perdón al Señor, piden ayuda al Señor. Entonces son justificados gratuitamente. En el Antiguo Testamento tenía que presentar animales, los más pudientes, el ternero, los medianos, ovejas o chivos, y los más pobres, como la María, Madre de Dios, Madre de Jesús, como no tenía nada, presentó 2 tórtolas o 2 palominos, es decir, pichones. Y los que aún no tenía casi nada, entonces tenía que ofrecer flor de harina. O sea, la harina flor, la harina más fina, aceite. Mientras que ahora todos son justificados gratuitamente por su gracia. Por eso debemos estar agradecidos, por eso debemos vivir agradecidos, glorificando al Señor, hablando de Él, trabajando para la honra y gloria del Señor. Para los cristianos, Cristo es el Redentor. Ahí tenemos Colosenses 1:14. ¿Qué dice? En quien tenemos redención, el perdón de pecados. ¿En quién tenemos? O sea, en Cristo Jesús tenemos perdón, redención y perdón. En primero de Pedro casi dice lo mismo. En capítulo 1, verso 18, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas, como oro con plata. Cristo Jesús no utilizó cosas perecibles, cosas de menor valor, sino su propia sangre.
Los esclavos, la gente era comprado en los días de Jesús con plata o con oro. Pero Jesús no compró con plata ni oro, sino con su propia vida, con su propia sangre. En Apocalipsis capítulo 1, verso 17 al 18 dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Es decir, le reforzó, le consoló, le ayudó a reponerse de su susto, de su confusión. Cuando el apóstol Pablo, Juan vio a un ser refulgente, a un ser brillante, con su cabello de oro, con sus ojos que brillaba más que el sol, y con sus pies parecido al bronce brunido. Él se desmayó. Y para consolarle, para decir, yo soy, para decir que no tenga miedo, él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas. Eso dice a nosotros también. Cuando la gente del Antiguo Testamento, en las guerras, en los peores momentos de su vida o de su nación, pedía auxilio al Señor. Y entonces el Señor decía, no temas, yo soy el primero y el último. Cuando hoy en día algo pasa con nosotros, lo mismo dice. ¿Cómo nos dice? No audiblemente. Lo que está escrito aquí, lo que dijo Juan, eso mismo nos dice a través de este libro precioso. Por eso hay que creer, por eso hay que obedecer y vivir agradecido. En el verso 18, y el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En Cristo Jesús, en las manos del Señor Jesús está la vida o la muerte. En las manos del Señor Jesús está el poder de abrir el Hades, por ejemplo. En su segunda venida, las puertas del Hades serán abiertas y los muertos, las almas que están allí, saldrán. Ya con otro cuerpo, para ser juzgado delante del Señor. Y los que salgan aprobados irán al cielo y los que otros no salgan aprobados irán por otro lado. Por eso, por lo menos estos poquitos que estamos aquí, debemos glorificar al Padre Celestial, dar gracias por su Hijo, dar gracias por la consolación del Espíritu Santo. Así que, hermanos, imitemos la vida y la fe de Job. La vida de Job. Veamos lo que pasó con Job. Los hijos murieron. La gente que vivía con Job, es decir, sus siervos, sus trabajadores, sus empleados,
murieron todos. Las edificaciones, es decir, las casas, que no eran unos 10, sino muchos, todos fueron destruidos, incendiados. Los sembríos, que no eran pocos, todos fueron incendiados y perdieron. Los animales, que eran miles y miles, perdieron porque les mató o les robó. Job estaba al borde de su fin, al borde de su muerte, pero estaba seguro que vería al Redentor antes de su muerte. Simeón esperaba la llegada del Señor Jesucristo con ansias. ¿Y saben qué? El Espíritu Santo les había dicho, antes de la muerte, con tus ojos verás al recién nacido. Y sí sucedió así. El Señor Jesús a los apóstoles les dijo, que no verían la muerte antes, antes que venga el reino con poder. Eso está en Marcos capítulo 9, verso 1. Así que esto, mis queridos hermanos y hermanas, cualquier fiel que espera, siempre le llega alguna recompensa, siempre es premiado, siempre es bendecido, siempre es recompensado. En primera de, bueno, ya vamos a ver. Job 25, 2 al 7 dice, en mi carne he de ver, ¿a quién? Al que vive. Dominio y pavor pertenecen al que establece la paz en sus alturas. Tienen números sus ejércitos. ¿Y sobre quién no se levanta su luz? En Job capítulo 25, verso 4. ¿Cómo puede un hombre pues servir, pues ser justos con Dios? ¿O cómo puede ser limpio el que nace de mujer? Después de tantas acusaciones de sus amigos, tuvo que pronunciar así. Pero Job estaba listo para recibir, para ver con sus propios ojos, estando aún en la carne, al que establece la paz en sus alturas. En Job 25:5, si aún la luna no tiene brillo y las estrellas no son puras a sus ojos. Job 25:6, cuánto menos el hombre, esa larva, y el hijo del hombre, ese gusano, quería ver antes de su muerte, y si moría creía en la resurrección, porque Pablo estaba seguro y la plasmó en 1 Corintios capítulo 15. Ustedes si leen la primera carta de Corintios capítulo 15, habla en mayor amplitud sobre la resurrección. Habla de cómo va a resucitar, con qué cuerpo va a venir. Además, nos exhorta que debemos permanecer haciendo la voluntad de Dios
Y si hacemos la voluntad de Dios, tendremos recompensa. Conclusión. ¿Conoce al amigo de Job usted? ¿De veras conoce? Conoce su carácter, conoce su amor, su misericordia, su esfuerzo, su amor, su entrega total. Si tiene fe como de Job, podrá ver en su propia vida la recompensa que quiere ver. Podrá disfrutar de las mismas bendiciones de Job, mi querido hermano y hermana. Así que examinemos bien la fe, la paciencia y la esperanza de Job y seremos recompensados. Seremos bendecidos, como, como Job dijo, en mi carne lo veré. Y no otros, sino mis propios ojos. Y sí pudo ver. Y así ha sucedido con mi vida en ciertas ocasiones. Aunque les parezca que no es cierto, sí me ha sucedido. Sí me ha recompensado el Señor. No soy justo como Job, no tengo la misma fuerza que Job, no he perdido mis cosas como Job. Sin embargo, el Señor me ha ayudado en varias oportunidades. Por hoy, que el Señor me los bendiga y lean por favor el libro de Job de principio a fin y podrán ver, podrán notar lo que sucedió con la vida de él. Gracias, hermanos y hermanas.